Nada, simplemente nos ha quedado un poco colgado el tema de las preguntas, pero vamos muy justos de tiempo. El centro nos cierra y la retransmisión ya se ha cortado. Está conmigo Manuel Ferreiro, que es miembro del Consejo General de ADICAE Galicia. Un poco de valoración genérica muy sencilla ya para cerrarlo. Agradeceros la presencia. Me gustaría que creo que ha habido una visión muy multidisciplinar, ¿no?, de las distintas líneas que han participado, de los distintos sectores y operadores jurídicos, y por mi parte simplemente decir que espero que os haya servido tanto a los que estáis aquí presencialmente como los que han estado conectados online, para aumentar un poquito pues el nivel de educación financiera y también un poco ver cómo está todo en la actualidad en temas tremendamente importantes, ¿no? Y nada, simplemente Manuel. No me dejas nada que decir ya. Que no me dejas ya nada que decir. Si no te importa, digo dos palabras. Bueno, así como dice Ana que conveniente que nos formemos un poco, naturalmente por profesionales, como ha sido hoy, yo digo que esto es de gran necesidad, porque el dinero del mundo, y con el dinero compran todo lo que se les encapricha, está en manos de cuatro, según mi forma de verlo. El otro día la señora Christine Lagarde, que es, no sé si presidenta o directora del Fondo Monetario Internacional, dijo en los medios que el mundo tiene la deuda más grande que jamás ha tenido. La numeró, pero ya no me acuerdo, no sé cuántos miles de billones de dólares. Y dice, bueno, pienso yo, ¿y con quién tiene esa deuda la población del planeta? ¿Han venido de Marte a prestarnos dinero o de otro planeta? No, no han venido, que se sepa. Son cuatro realmente los acreedores. Entonces, estos señores, cuatro, simbólicamente, ¿no?, se han apoderado del dinero del mundo. Y estos señores se cumplen sus caprichos de comprar y vender todo aquello que les apetece. Fíjense, si no, en Argentina, desde hace unos años para aquí, que ha vendido parcelas más grandes que alguna provincia española. Allí plantaron lo que les pareció, contaminan lo que les da la gana, y hasta productores de ganado vacuno han tenido que marcharse de allí al sur de Brasil, según me vengo entendiendo, según me vengo enterando. Entonces, estos señores manejan el mundo entero. Sabemos también, por otro lado, que los estados de los países, para sobrevivir, para subsistir, piden préstamos a esta misma gente. Por ejemplo, España debe ahora mismo, pues no sé si anda por los 2 billones o así, o algo más, de deuda. Pues esta es de estos señores también, ellos son los acreedores. Entonces, en general, lo que tendríamos que hacer es informarnos un poco, los que no somos profesionales, claro, los que son profesionales ya están bien informados, y saber defendernos un poco de esta gente, digo, de estos poderes, de todo esto. Nos quedamos con esa idea, Manuel, es que me están diciendo ya que nos tenemos que ir. He terminado entonces. Agradecer la participación de los ponentes y la colaboración de la UNED y muchísimas gracias a todos.